eretsradio.com. Gen latino, gen israelí. Una mezcla perfecta. Eretz Radio. Desde Rishon LeZion, Israel, transmite las 24 horas por fibra óptica. eretsradio.com. Gen latino, gen israelí, la mezcla perfecta. Aquí comienza Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre... Un recorrido informativo de Israel y la región, con la conducción de Edgardo Kraviecki y Daniel Minujín. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. La participación especial de Sergio Levinsky en Deportes, Alberto Messer en Economía y Fanny Mandelbaum en Mujer y Sociedad. Da lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. El que vive de las minas, que el que afana, que el que cura, o está... Cambalache. Estamos en otro aniversario del 11 de septiembre. Hay un antes y un después del asesinato de 2.977 personas. A partir del 11S en Nueva York y después de la Segunda Guerra de Irak, los atentados de Madrid y todos los que vinieron después, hasta los de Manchester, Niza, París y recientemente Barcelona, existe una especie de legitimidad en el mundo para actuar contra el Islam político y militante, el que llama a generar muerte, el que hace una apología de la violencia en nombre de su religión, el que desprecia el valor de la vida humana y el que sueña con erigir un califato que nos retrotraiga a la edad de piedra. Con perdón de los hombres medievales, la cancha ya está embarrada y la vida humana no se mancha. Ante todo ello, debemos pararnos y defender las libertades, el respeto a la vida humana, a las ideas del otro y a los diferentes. Ese es nuestro mensaje, un mensaje de vida para todos. Cambalache. Hoy vamos a hablar de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ya pasaron 9 meses desde esta resolución en diciembre del 2016 y ninguna criatura parece que ha nacido. ¿Qué nos quiere decir la resolución 2334 de las Naciones Unidas del 23 de diciembre del 2016? Mira, Daniel, se trata de una resolución de las potencias mundiales que contó con el apoyo de 14 países y una sola abstención, la de los Estados Unidos, condenando la ocupación israelí en los territorios palestinos a partir de la Guerra de los 6 días en junio de 1967. Para variar, Netanyahu, que también es el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, puso el foco en otro lado, culpando al entonces presidente Obama de haber sido quien ha llevado a cabo la iniciativa para terminar su mandato, dejando esta impronta anti-israelí, al no hacer uso del habitual veto norteamericano. Así lo ve la derecha israelí, y Bibi les da la letra. La estrategia de Netanyahu fue convertir a Barack Obama en una especie de chivo expiatorio anti-israelí por no haber vetado y dejado que se lleve a cabo esta votación, ¿no? Que creo que es algo muy alejado de la realidad, algo que tiene más que ver con las disputas personales entre ellos, o desavenencias, si te parece, que cualquier cuestión de Estado. Como mucho, Obama quiso con esta actitud dejar en claro
con su abstención de que la política de asentamientos de la derecha israelí le resultaba inaceptable. Además, Netanyahu llamó al entonces embajador estadounidense Dan Shapiro para expresarle la protesta formal, así, y disparó más por la culata, culpando a gobiernos de Senegal o Nueva Zelanda, por ejemplo, por haber votado a favor de la resolución 2334 y retirando al embajador israelí de estos dos países. También llamó a los embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para expresarle su desagrado. Y todo quedó en eso. No se volvió a hablar del asunto en los 8 meses siguientes. La primera sensación, te diría, que dejaron las reacciones fuera de contexto, esto de llamar a los embajadores y todo esto que estamos contando, de la administración Netanyahu, era verificar hacia dónde apuntan y a quién pretenden sancionar. Porque no se entendió a quién se quería castigar desde Israel con estas reacciones. Y por otro lado, tampoco es una actitud que dejó bien parado al gobierno israelí, como si Netanyahu quisiera hacerles un boicot a quien siente que le boicoteaban. Ahora, fuera de eso, ¿qué dice el gobierno de Netanyahu para refutar lo que decreta la resolución 2334? Lo que el gobierno de Netanyahu y sus socios de la derecha, se podría decir, dicen, y que reprodujeron casi todos los medios y todos los noticieros israelíes, casi como marionetas, es que se trata de una resolución en contra del país. Vos escuchabas los noticieros y decían, una resolución anti-israelí, anti-israelí, anti-israelí. Cuando en verdad se trata de una resolución en contra de la ocupación. Es decir, acá entramos otra vez en el tema del conflicto israelí-palestino, y no en contra de Israel, porque muchos países amigos también votaron a favor de esta resolución, a favor de tener en cuenta a los palestinos como contraparte. Después podemos entrar en todas las disquisiciones que quieras. Es decir, el tema de tener a los palestinos como contraparte es algo que el propio Bibi dice estar de acuerdo cuando no le habla a sus seguidores de la derecha o a gente que está en contra de la fórmula de los dos estados. ¿Qué efecto tuvo la resolución esta 2334 sobre Israel? La resolución 2334 pudo haberle caído a Israel en un mal momento. Puede hasta haberle insuflado aire a quienes realmente están en contra de Israel, pero no tuvo ningún peso específico en lo que va de todo este 2017. No tuvo repercusiones prácticas, es decir, no pasó nada. Ni a Israel se le vino tampoco un boicot económico internacional, como algunos auguraban que iba a pasar en aquel momento. Pasaron 9 meses, casi 10 se podría decir, todo sigue como estaba. Y hasta pudo haber tenido un efecto contraproducente, ya que no produjo ni una evacuación de asentamientos, ni un tratado de paz entre israelíes y palestinos, como también querían los que lo promulgaron. Y hasta podría tener un resultado de que se endurezcan a la hora de las negociaciones. Por ejemplo, ahora se está hablando lo de Trump como Abu Mazen, y volvemos a esto de la semana que viene que está creando mucha expectativa, y Netanyahu. Entonces todos van a tener unas posiciones más duras frente a un próximo intento de diálogo o de reactivar el proceso de paz, como ahora dicen que va a pasar a partir del próximo 14 de septiembre, este mismo fin de semana, cuando se reúnan en la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Y cómo crees que incidió en cuanto a las posturas israelíes frente a los palestinos? Quizá veamos también que a partir de sus postulados podría ayudar a endurecer las posturas israelíes frente a los palestinos. De hecho, es lo que parece cuando uno escucha a los voceros del gobierno. Por ejemplo, el ministro de Educación, Naftali Bennett, ya pidió anexar el mega asentamiento de Ma'ale Adumim en la zona C a Israel, y el partido de la Baita Yehudí, que es la Casa Judía, pide ir a por más, por la anexión de toda la margen occidental. Es decir, la comunidad internacional, y por supuesto que los palestinos no quieren ni escuchar todo esto. Y son uno de los principales socios de Netanyahu, la expresión de la derecha israelí en el poder. Entonces, claro, hay que ver lo que están diciendo. Pero parte del Likud dice lo mismo. Es decir, ellos dicen lo que Netanyahu, por mantener las formas frente a la comunidad internacional, piensa pero no puede decir. La secuela de la resolución que condena la ocupación vino un mes
antes de la conferencia de París, ¿te acordás de la conferencia de París con la participación de 70 países por la paz entre israelíes y palestinos? Sí. En la cual no participaron ni Abu Mazen ni Netanyahu, y que tampoco tuvo ningún resultado. Sí, lógico. Fue una especie de casamiento sin la presencia del novio y la novia. Claro, una cosa así. Sí, algo que estaba claro de antemano. Entonces, ¿cuál fue entonces el mensaje de la comunidad internacional a Israel? De nuevo, el mundo diciéndole a Israel que no reconoce el control de los territorios ocupados en la guerra de junio del 67 y haciendo por enésima vez un llamado a la paz entre israelíes y palestinos. Aquella cumbre de París fue solo una expresión internacional de buena voluntad, nada más. Es decir, siempre tirando el mismo mensaje y siempre oídos sordos en cuanto a que se avance o se siga hacia adelante. Que incluso tomó como referencia la declaración 2334, de la que venimos hablando del Consejo de Seguridad del mes anterior, nada nuevo bajo el sol, Netanyahu se aísla de la comunidad internacional y Abu Mazen sonríe de costado viendo cómo el mundo le trata de hacer su trabajo más difícil, el que no puede hacer directamente con Israel. Quizás el mensaje de esta cumbre fue más para Trump que para Israel, porque de que la comunidad internacional está a favor de la fórmula de los dos estados, uno israelí y uno palestino, como también lo estaba la administración Obama, era sabido, ¿no? Y que Washington se lo piense bien sobre su intención de trasladar a la embajada de los Estados Unidos en Israel era otra de las cosas que querían generar como efecto, claro. De Tel Aviv a Jerusalén. De Tel Aviv a Jerusalén y lo que podría haber tenido un efecto explosivo en la región. Y fíjate que de hecho ya vimos en todo este año que pasó que no se volvió a hablar del tema. Es decir, que el efecto tuvo quizás. Cambalache, toda la información de la actualidad de Israel y la región. Estamos con el Rav Baruch Garzón. Les cuento así rápidamente que el Rav Baruch Garzón es doctor en Filosofía y Letras, recibido en la Universidad de la Sorbona de París, nada más y nada menos. Entonces vamos a aprovechar a hacerle algunas preguntas. Además, antes de ir a las preguntas, fue gran rabino de Madrid. Rav, ¿cómo le va? Muy contento desde que estoy en Eretz Israel. Hace 4 años que tuve la suerte de ascender a este bonito país que es nuestro y al que pertenecemos. Un placer volver a verle y poder colaborar en esta labor de comunicación que es tan importante en nuestros días. La primera pregunta que se me viene en mente es: ¿cómo se relacionan en España con el hecho de que Colón era judío? Que Colón era judío, la verdad todavía no está totalmente investigado. Hay una obra muy bonita del historiador Salvador de Madariaga, que es un libro muy gordote, pero que lo establece casi definitivamente. Lo que pasa es que hay mucha polémica referente a sus orígenes, porque obviamente al ser probablemente de origen criptojudío, pues él tuvo que esconder su origen y hacerse llamado el genovés, que por cierto era un apelativo corriente para los judíos que volvían a España a intentar recuperar sus bienes. Por ejemplo, después de 1492, los llamaban los genoveses. Y de todas formas, hay cosas muy curiosas, como por ejemplo, que él llega a Lisboa, supuestamente como náufrago de un barco que se había hundido en el Atlántico, y de pronto 3 meses después está casándose con la hija de una de las familias más ilustres, por cierto judía. O sea que luego llega a Salamanca y Rabbi Abraham Zacuto le da los mapas del viento, los mapas de los vientos que le van a servir para navegar, puesto que no había otro combustible en aquella época. Y Luis de Santángel le hace el préstamo a los reyes católicos para que le financie el alquiler de las naves de los hermanos Pinzón en Huelva, y él sale de Huelva al día siguiente de Tisha B'Av, porque no quiere salir el día de Tisha B'Av. Él lleva 3, la Pinta la Niña y la Santa María, 3 carabelas, y una de ellas no vuelve, pero es porque él había metido allí 120 reos de la Inquisición, a los que había salvado. Y luego no hay más que leer su libro de bitácora para darse cuenta que él lo que quería era encontrar un refugio para los expulsados de España. Y lo está escrito, y él habla de una patria en Jerusalén, y él habla de cosas preciosas. Seguramente Salvador de Madariaga lo dice muy bien y lo explica, y desde entonces han habido otro libro. Hay uno que se llama
Las velas de la esperanza de Simón Wiesenthal, el cazador de nazis, que hizo también una investigación. Yo tuve el honor de acompañarle a los archivos de India en Sevilla, y allí nos enseñaron las cartas de Colón, donde a su hijo Diego, donde parece ser que hay en el ángulo superior derecho una Bet y una G, que es un signo de judaísmo 100%. Sí, y el hecho de haber salido después de Tisha B'Av, porque seguramente también quería hacer el ayuno, digamos, ¿no es cierto? Que no es un día fasto para emprender ninguna empresa ni ningún viaje importante. Así es. Y la otra pregunta casi obligada es, ¿en qué medida en España ha cambiado la relación con los judíos después de que se supiera que el rabino Abraham Levy, el creador del libro de las puertas, creara el Ministerio del Tiempo? La verdad no conozco mucho de ese tema y no me atrevería a opinar. Y al shelo yada omer lo yadati, dice la Mishnah, que de aquello que uno no sabe debe reconocer que no sabe. Ok, pasamos a otra pregunta. ¿Cómo se vive hoy en España el decreto de expulsión de los judíos de 1492? La verdad, el decreto ha sido ya prácticamente anulado por una orden de rango superior, como ocurre siempre en la legislación nacional de cualquier país. Cuando hay una orden de cierto nivel y hay otra superior que la contradice, la superior prevalece. Entonces, en este caso, la Ley sobre la Libertad Religiosa, la primera de 1968 y la Constitución de 1976, pues han anulado prácticamente. Lo que pasa es que nunca hubo una anulación real, sino que se ha trascendido por una ley de rango superior que da la libertad religiosa, y el rey lo ratificó en 1992, el 500 aniversario de la expulsión, en la sinagoga, donde dijo que España es un hogar para todos los judíos, que sus puertas están abiertas. Ok, y una pregunta que, bueno, obviamente está en todo su derecho de responderla, no, pero bueno, se me ocurre. Hoy en día, ¿qué opina usted o qué postura tiene del derecho de los matrimonios del mismo sexo a tener hijos o adoptarlos? Algo que se discute públicamente en Israel en los últimos tiempos, ¿no? La verdad, los rabinos no tenemos opinión personal sobre ningún tema. Los rabinos interpretamos lo que entendemos de la Torá, cada uno según su tradición, según lo que le enseñaron sus maestros. Yo, según lo que leo en la Torá, no es una cosa admitida para un buen judío. Que exista, pues, hay muchas cosas que existen en el mundo, pero no son legales. Desde el punto de vista de la Torá, no están admitidos. Hay otras formas de asociación que no tienen por qué llamarse matrimonio para inducir al error a la gente. Y tiene consecuencias también sobre el crecimiento demográfico, que a mí me preocupa mucho. El hecho de que la gente elija el camino de placer que le gusta y que prefiere, hace que cada vez un pueblo diezmado como el nuestro, ya diezmado, que ha perdido uno de cada 3 judíos hace apenas 60 años, se ve ahora con estas nuevas invenciones, no sé, es un enemigo peor que el de la Shoah, porque no tenemos a quién apuntar con el índice, sino es el hecho de que los judíos se dejan convencer por costumbres extrañas, más egoísmo. Y la verdad, si uno se refiere a la Torá y la tiene como referencia en su vida, es decir, si uno merece el título de judío, tiene que atenerse a la constitución del pueblo judío, que es la Torá, o renunciar a ese título que tiene un costo. Y este es uno de los costos, que uno no puede hacer lo que le da la gana, que uno no puede seguir como un cordero lo que dice la masa. Precisamente, fíjese, la palabra hebreo quiere decir el hombre de la otra orilla, que aunque la humanidad esté en esta orilla gritando,
vociferando, él es capaz de estar solito en la orilla del frente. Solito. Pero conservando su identidad. La verdad, si usted ve las estadísticas del pueblo judío hoy, 70% de matrimonios mixtos no presagia nada bueno para la perennidad de nuestro pueblo. Y hay mucha gente que está abandonando por eso, por la influencia del cónyuge no judío. O acaban educando a sus hijos en un no man's land que no significa nada, ni siquiera en una religión y en una fe, en nada. Entonces nacen los problemas que hay en las familias de hoy. Niños sin orientación, no hay un polo de dirección, ni siquiera una dirección muy multipolar, no hay dirección. Los padres no se responsabilizan. ¿Qué ejemplo estamos dando con un matrimonio del mismo sexo a los hijos? ¿Eso es lo que queremos perpetuar? Es la unión de dos personas por el solo placer. Yo no hablo si es pecaminoso o no, yo no me meto en eso. Pero sé que es una unión que está hecha por el placer de acostarse juntos y nada más. Pues ¿para qué necesitan casarse? O sea, esto existió de siempre, no es nada nuevo. Pero el que todo el mundo salga del armario ahora con sus ideas hace que se legitime las cosas y que se expandan. Ahora están pidiendo el derecho a enseñarlo en los colegios. Oiga, yo no quiero que mi hijo, oye, haz lo que te dé la gana de tu vida, pero deja a mi hijo en paz, deja a mi nieto en paz. Déjame educarle como yo creo que es correcto para él y tú educa a los tuyos como te dé la gana. En España, hoy por hoy, ¿usted cree que hay libertad religiosa? Por supuesto, sin duda alguna. Lo que no sé es si hay mucha religiosidad. Creo que el cristianismo, el catolicismo en concreto, ha retrocedido muchísimo. Tienen menos base en la sociedad. Las personas que frecuentan la iglesia son cada vez de mayor edad. Y ocurre el fenómeno contrario a la comunidad judía. Los jóvenes vuelven y a las raíces y estudian y hacen aliyá. O sea, realmente es un fenómeno para España muy preocupante. Por eso vienen otras religiones y se imponen con más fuerza. Porque la gente quiere oír hablar de Dios. Si no les hablan en la iglesia, les hablarán en la mezquita. Bueno, vamos a hacer una pausa y después continuamos con otros temas un poquito más actuales. Si bien todos tienen algo de actualidad, pero básicamente con lo que está pasando con el terrorismo y todo eso en Europa, me interesa saber su opinión. בוקר לך, בשנת הרלך, את ציר הערבים, יצאו מיפו הסוסים, חמשת הרוכבים, שטמפר בא וגוטמן בא, וזרח בארנן, ויואל מוישה סלומון, עם חרב באבנר. איתם רחב מזרקי, הדוקטור הקסום, ואורך הירקון הרוח, שר בקני הסום, וירום לה בסלחנות, בלב ביצות וסבר, ועל גבעה קטנה טיפסו, לראות את הסביבה. והוא נשאר על הגבעה, ובין חצות לאור, פתאום צמחו לסלומון כנפיים של ציפור. לאן הוא עף, לאן פרח, אין איש אשר ידע, אולי היה זה רק חלום, אולי רק אגדה. אך כשהבוקר שוב עלה מעבר להרים, העמק הארור נמלא ציוט של ציפורים.
ויש אומרים כי עד היום לאורך הירקון הציפורים שרות היו אל מוישה סלומון הציפורים שרות היו אל מוישה סלומון Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Cambalache. Ahora que el Estado Islámico, el ISIS, ¿no?, está llamando a cometer más atentados en los países de la Unión Europea, ¿cuál cree que va a ser la incidencia del terrorismo de corte islamista radical en la sociedad española o europea a corto y mediano plazo? Bueno, lo estamos viendo cómo se está expandiendo ese terrorismo de corte moderno, que está basado en el suicidio de las personas, que es el arma más letal de la que se pueda disponer, el odio a la vida propia, es el final de todo, es abrir la puerta al ángel de la muerte. Y es lo que está ocurriendo. Ahora, si me dice usted cómo ha ocurrido esto, pues yo creo que una inmigración no reglamentada ha llevado a un aumento de personas no deseadas junto a otras personas que realmente buscaban una promoción social o económica. Pero claro, al no controlar, pues ha ocurrido lo que está ocurriendo. Y yo creo que va a ir a más, porque esto de la inmigración no hay quien lo pare. Cuando controlan en Italia, pues pasan por España, que son solamente 14 kilómetros, o saltan la valla de Ceuta y Melilla y ya están en Europa. Y como se aplican las leyes que existen de dar acogida sin papeles y sin nada, pues lógicamente sí, hay razones humanitarias, me imagino, pero al mismo tiempo hay que ser protector también de la propia población y hay que saber quién viene y con qué intención. Y si no se vigila a estos colectivos, vengan de donde vengan, no forzosamente islámicos, puede ser de cualquier otra procedencia, como han estado viniendo de varios países. Y hay que tener mucho cuidado, porque se está haciendo un daño quizá irreparable a la propia sociedad europea, a su idiosincrasia, a su identidad y a los derechos humanos de los habitantes de Europa, no solamente de los inmigrantes. En fin, nosotros que hemos sido inmigrantes no nos podemos quejar que se acoja a los inmigrantes, pero sí nos podemos quejar de que se deje pasar sin ningún control a esas personas y que una vez allí no se les controle debidamente cuando se supone o se vislumbra que están realizando alguna actividad delictiva. ¿Cree que finalmente van a ir por el al-andaluz, como dicen? La verdad, yo no tengo información privilegiada sobre este tema. Como usted y todos los oyentes, yo solo leo lo que pone en la prensa, me creo menos de la mitad. Y como sé que la información está muy orientada y que hay temas tabúes y que hay lo políticamente correcto y lo que hay que decir o lo que no hay que decir para que te lo publiquen, pues la verdad que yo no me fío en nada de todo eso. Puede ser que alguien haya vociferado que quiere conquistar al Andalus y puede ser que lo piense de verdad. Lo importante no es eso, lo importante es que las personas que viven en Europa y en España en particular están dispuestas a hacer para que eso no ocurra. Nada más. O, si por el contrario, estarían de acuerdo en que eso ocurriera. No lo sé.
En Israel particularmente, ¿no? Se critica mucho que el prometido pasaporte español para los descendientes de los judíos expulsados de España en el 1492 es prácticamente imposible de conseguir. ¿Qué fue eso? ¿Un show por la galería o el gobierno español tuvo buenas intenciones que no están funcionando? La verdad, no es totalmente cierto lo que se dice por ahí. Yo soy una de las personas que firman los certificados de origen sefardí en Israel, autorizado por la Federación de Comunidades Judías de España, que está reconocida por el Ministerio de Justicia de España para este proceso de adquisición de la nacionalidad española para los sefardíes. Es verdad que el proceso para España es costoso y es largo. Además obliga a pasar un examen en el Instituto Cervantes, doble examen, y obliga a viajar a España, mientras que la solicitud de nacionalidad portuguesa es mucho más barata y no exige todo eso. Eso es un primer hándicap para España. Pero sí, le tengo que decir que yo he oído que están saliendo pasaportes dentro de este cauce de la nacionalidad española para los sefaradín. No creo que haya sido un show. Sé que hay problemas, sé que hay lentitudes, sé que las vacaciones han frenado mucho el estudio de los expedientes, pero no creo que haya una intención malévola, sino por el contrario, una buena voluntad que nosotros tenemos que intentar aprovechar, por lo menos aquellos que lo necesiten. ¿Es pariente usted del juez Baltasar Garzón? Lo mismo le preguntan a él, si es pariente del rabino Garzón. No, porque sí, le iba a preguntar justamente qué opinión le merece el trabajo que hace este juez o ex juez por los derechos humanos en España desde el fuero de la justicia, ¿no? Bueno, la verdad, yo como no me muevo en ese ámbito no puedo opinar, lo repito. Yo sé solamente lo que dice la prensa. Ha tenido muchos altibajos. Un momento dado ha estado muy alabado, muy loado, y cuando cambiaron las tornas, pues fue vilipendiado e incluso insultado, y en fin, yo la verdad creo que las personas tienen que tener cuidado cuando ejercen un cargo público, se tienen que cuidar de todo porque no se sabe por dónde pueden salir los tiros, y cuando uno está como él ha estado con un protagonismo excesivo, pues se suscitan muchos celos y algunas maldades que anidan en el corazón de la persona y que muchas veces no llegan a dominar y se ejercen de una manera bastante salvaje. Creo que el juez Garzón, por lo que yo conozco y he podido hablar con él, es una persona correcta y alegre, y bueno, pues como toda persona pública está sometida a la crítica pública, y él lo sabe, y supongo que no le duele en particular, porque ya sabe que eso es así. Muchísimas gracias, Rab, de corazón. Realmente hemos aprendido un poco más. Espero que próximamente tengamos otras lindas cosas que compartir y aprender. Beruchim Abbaim, y un gran saludo a sus oyentes, que sigan disfrutando de todo lo que usted prepara para ellos, muchos años y con mucha atención, porque no es fácil encontrar una emisora de habla española en Israel, así que aprovechenla. Y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existirá razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer
aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo llegará. Oh, cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Estás escuchando Cambalache por eretzradio.com. eretzradio.com. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. eretzradio.com. الليلة أني بعت متختمين لخسين تبعت شيل نسوين. Gen Latino. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y dime, dime, dime si tú quieres. Gen Israelí. אמרו לי שראו אותך באיזו מסיבה בחיפה בשעות הקטנות של הלילה Una mezcla perfecta. שאת כבר שלו Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Un ticket de café reveló otra reunión secreta de Timerman con los iraníes. Posturas antagónicas dentro de la comunidad judía argentina ante la visita de mañana de Benjamin Netanyahu. Foto incómoda del rabino Sergio Bergman. Fueron detenidos jefes del bajo mundo israelí por organizar asesinatos. Conversaron los presidentes de Turquía y los Estados Unidos. Un ticket de café reveló otra reunión secreta de Héctor Timerman con Irán. Timerman es el ex ministro de Exteriores argentino durante la presidencia de Cristina Kirchner
el fiscal encontró un pedido de reembolso de 70 pesos por un consumo de bar con canciller iraní. El viernes, en un documento de 266 páginas, el fiscal pidió la indagatoria de la expresidenta argentina por encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA. Además, pidió la prohibición del salir del país de los acusados y la inhibición de sus bienes. El periódico Perfil de Argentina publica en su portada: neoliberal y antipopular. Un sector de la comunidad judía repudia la inminente visita de Netanyahu. Se trata de un sector cercano al kirchnerismo llamado llamamiento judío. Por otro lado, el portal Infobae dice que personalidades de la comunidad judía cuestionaron estas críticas a la visita de Netanyahu a Buenos Aires. Debemos celebrar que la Argentina se acerque a las naciones libres del mundo, sostuvieron quienes apoyan esta postura. La grieta argentina se abre ante la llegada de Benjamin Netanyahu. Se ha viralizado una fotografía del ministro de Medio Ambiente argentino, Sergio Bergman, volviendo de Chile con un televisor gigante, a donde había estado por una actividad oficial. La imagen generó un aluvión de críticas en las redes sociales, donde se pasaban memes del rabino Bergman rezando en el Muro de los Lamentos frente a su enorme Smart TV. La policía arrestó a 2 jefes de una organización delictiva en el centro de Israel, sospechados de ordenar asesinatos. Los 2 fueron perseguidos por un agente de policía junto con otros 45 sospechosos por tráfico de drogas, tráfico de armas y delitos violentos. Los jefes de la organización criminal serán llevados ante la Corte de Magistrados de Ashkelon. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló con el presidente turco Erdogan y destacó el compromiso de su país de trabajar con Turquía para aumentar la estabilidad en la región. Según los funcionarios turcos, los 2 discutieron la importancia de la asociación estratégica entre los 2 países y acordaron reunirse durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, la misma asamblea en la que conversará Trump con el primer ministro Netanyahu y el presidente palestino Abu Mazen este fin de semana. Hasta aquí, Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Cambalache. Eretzradio.com. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Eretzradio.com. الليلة أني بعت متختمين لخسين تبعت شيل نسوين. Gen Latino. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y dime, dime, dime si tú quieres. Gen Israelí. אמרו שראו אותך באיזו מסיבה בחיפה בשעות הקטנות של הלילה. Una mezcla perfecta. שאת כבר שלו. ¿Querés invertir en Israel? Este es el momento justo. Comunícate ya mismo con nosotros y te decimos cómo. 5219-8802 5219-8802.
Teléfono válido únicamente para la República Argentina. Valor como llamadas locales. Restaurante italiano Sorrento. La mejor cocina italiana al más alto nivel en Israel. Pastas, pescados y mucho más. Restaurante Sorrento. Varshavsky 8. Rishon LeZion. Kasher Halabi. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. El mundo económico en Cambalache. Con el informe especial de Alberto Messer. Estamos aquí con Alberto Messer. Buenos días. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Aquí desde Buenos Aires, esperando la llegada del primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, que es la primera vez que a la Argentina llega un primer ministro israelí. Hay mucha expectativa, va a quedarse hoy lunes y mañana martes. ¿Y qué acuerdos se van a firmar entre Netanyahu y los empresarios locales, o para qué va Netanyahu a la Argentina? Bueno, aquí la información que tenemos en principio es que Netanyahu viene con 30 empresarios israelíes y la idea es ampliar la inversión de Israel en 350 millones de dólares. Entre las compañías que podemos nombrar está, por ejemplo, Export Institute, que bueno, tiene que ver con todo lo que sea cosas con Silver, con la web, Fashion de nuevas tecnologías, también Cellcom Israel con lo que sea nuevas tecnologías de telefonía, bueno, una gran cantidad de empresas de alto nivel que quieren invertir en la Argentina y quieren hacer negocios para desarrollar la tecnología israelí aquí en nuestro país. Te cuento que la relación entre Netanyahu y Macri ya viene hace varios años que se conocen, y algunos de los datos que te puedo dar es que en el 2016 Argentina exportó a Israel 196 millones de dólares e importó 118 millones de dólares. En bienes agrícolas, Israel exportó a la Argentina un 98%, también en carne Israel compró el 59%. Los israelíes importaron 34% de químicos también y 11% con todo lo que tenía que ver con el tema agroindustrial. ¿Y cómo lo traducís todo esto en las relaciones de los países? Mira, acá es como de alguna manera Mauricio Macri se está comenzando a encolumnar lo que se llama Occidente,
exactamente un giro de 360 grados en lo que tenía que ver la relación antes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el eje Chávez-Irán. Evidentemente Netanyahu, muy amigo y con una gran simpatía con Donald Trump, Macri está poniendo en el tablero, es decir, nosotros también estamos del lado de Occidente. Bueno, Alberto Messer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, por nada. Te doy dos datos más, si te parece, en 30 segundos. Dale, por favor, sí. El último rumor para despedirme es que también en el viaje de la actual ministra de Defensa, Patricia Bullrich, cuestionada hoy por hoy por la desaparición de un joven anarquista que viajó hace unos años a Israel, existiría lo que se llama algún tipo de compra de armas para el ejército argentino, para la Fuerza Armada Argentina. Te redondeo con el tema que va a haber mucha seguridad en la llegada de Benjamin Netanyahu, porque ya hay varios grupos ligados a la izquierda y al islamismo que han prometido manifestaciones y protestas en contra del primer ministro israelí. Muchas gracias, Alberto Messer, desde la Argentina. Cambalache. Hoy dicen los diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. Estamos aquí con Daniel Minujín y las noticias del día en Cambalache, con todo lo que está pasando, con la expectativa del viaje de Netanyahu. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que el programa de hoy estuvo espectacular, ¿no? Con la entrevista al Rab, y hoy es un día muy especial, ¿no es cierto? Ya lo hemos hablado, pero ¿cuáles son los principales títulos de hoy? De los diarios, ¿no? Principalmente tenemos lo siguiente. El Ynet, todos los diarios están con el tema del huracán en Miami. Y Ynet titula: Miami está inundada, alrededor de 3 millones de personas están sin electricidad, el huracán Irma está en Florida y dicen en la bajada las calles se convirtieron en ríos, los edificios están amenazados y los habitantes como rehenes. El huracán que mató a 28 personas en el Caribe y mucha destrucción en Florida, matando a 3 personas, aunque debilitado al nivel 2, todavía representa un gran peligro. El agua está en todas partes. Trump se comprometió a proporcionar toda la asistencia que sea necesaria. Después hablan de la tormenta que se devoró todo. ¿Cómo y por qué sucede esto? Una gran cantidad de destrucción, alrededor de 1.800.000 personas sin electricidad. Bueno, esta era la portada de Ynet, el portal de internet del idiota Jaronot. Sí, todos hablan del Irma. Yo incluso ayer hablé con amigos de Miami. Están todos fuera de Miami. Es terrible. La verdad que no se vive esto, yo creo, desde la aparición del huracán de Katrina, que ese sí fue un desastre total, lo que hizo incluso con New Orleans. Ahora vamos a ver el resto de los titulares, porque también nos están diciendo que esto es en medio como que es anterior en horario, debe ser uno que quedó de la noche, pues ya están hablando de 3 millones de personas sin luz. Wow. El idiota Jaronot, en la portada de papel, el titular principal: Rami Levy se complica, dinero, poder y centro de compras, shopping. El empresario Rami Levy, que se ha convertido en un símbolo de éxito israelí, saliendo de un barrio pobre y que llegó a encender la antorcha con todos los honores en el Día de la Independencia, agregó ayer otro título: fue detenido, acusado de estar involucrado en sobornos. La policía sospecha que Rami Levy dio empleo en su centro de compras en Mevaseret Zion a la esposa y al director del comité del Consejo Regional, Yoram Shimon, a cambio de darle excepciones de impuestos por 21 millones de shekels. No hubo nada malo en sus acciones, dijo su abogado.
Las dos notas de portada, debajo a la derecha, en el Yediot Ahronoth, muestran a la familia Netanyahu. Un recuadro con Yair Netanyahu que dice, sitio neonazi. Y Yair Netanyahu es un hermano. Y a la izquierda, junto a una foto de Bibi y Sara, el título, toman descanso de los problemas. Y en la bajada comentan que toman descanso de las investigaciones por corrupción y de la decisión de procesar a la esposa del primer ministro. Los Netanyahu despegaron en una gira política de 11 días en América Latina y los Estados Unidos. El último tema de portada, las calles de Miami inundadas y millones evacuados de sus casas. Uh-huh. El diario Haaretz, en su principal nota de tapa, dice: Netanyahu actuó para que se nombrara a Ari Haro como presidente del directorio de Canal 10 cuando Levatnik adquirió el canal. Netanyahu le pidió a Levatnik para designar a Haro como presidente del consejo. Dicen, en el caso Mil, la policía está investigando la sospecha de que el primer ministro le pidió a Levatnik que comprara el Canal 10 para ayudar a su amigo Arnon Milchen. Bueno, gente, espero que les haya gustado el programa de hoy. Mañana vamos a tener otro mejor todavía, cada día mejor, ¿no? Como el cantante de tangos. Bueno, les doy el número de teléfono para que se puedan comunicar, sobre todo de Estados Unidos, por cualquier motivo, o para tranquilizar a familiares que estén aquí y no se puedan comunicar, porque obviamente, específicamente Miami está un poco aislada por todo este tema que sabemos del huracán. El teléfono es de Estados Unidos, con coste local de ya, 941-479-9071. No se olviden, 941-479-9071 es el teléfono que pueden llamar desde Estados Unidos para aquí, para la radio. Desde Israel, obviamente, 050-329-6087 y desde Argentina, 5219-8802. Y próximamente les vamos a dar el teléfono para que puedan llamar desde España. Ahora sí, entonces, yo especialmente me despido de ustedes hasta mañana, que la pasen bien, que tengan un excelente día y, bueno, Edgardo, seguimos todavía un poquito más. Sí, tenemos otras noticias. Israel Hayom nos dice: Estados Unidos contra el viento. Trump declaró al estado de Florida como zona de desastre. Casi 4 millones de personas sin luz. Cada uno va tirando más el número. Las comidas de Sharon y Olmert se refieren también para hablar del caso de corrupción y el exceso de pedidos de comidas de chefs en la residencia del primer ministro. Y el último tema de Israel Hayom: detenidos los pilotos de combate que dañaron un avión civil en el aeropuerto de Sde Dov en Tel Aviv. Hasta aquí fue Hoy Dicen los Diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Esto ha sido todo por hoy. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Mañana, de 7 a 8, y en el 2000 también, que nos volveremos a encontrar en Cambalache por eretzradio.com. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Cambalache.